Ya, perfecto. ¿Se ve con claridad? ¿Se escucha con claridad? Sí, doctor. Perfecto. Entonces Sí, vamos doctor. a dar inicio a la teórica del día de la fecha. Vamos a continuar con lo que es el tema de piel, de enfermedades ampollares, ¿ok? Empecemos. Hay que tener en cuenta que las enfermedades ampollares son muy importantes. El diagnóstico, para muchos de los casos, el diagnóstico final va a ser con inmunofluorescencia directa. A través de la inmunofluorescencia directa podemos ver qué porción marca de manera positiva de 3 sobre 3 cruces. Tiene que ser una coloración bien eh, verduzca, fluorescente, ¿ok? Que eso lo vamos a ver. Aquí les traigo de manera esquemática 3 tipos de ampollas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que se producen lesiones, en algunos de los casos pueden llegar a ser mortales si no se tratan. Recuerden que la piel es un órgano que protege, ¿no? La piel es el órgano más grande y protege de cualquier microbios, bacterias que puedan predisponer a una infección generalizada, ¿no? Entonces, si hay una ampolla y enfermedad ampollar van a ser múltiples, ¿no? Entonces, si no se trata, puede haber una deshidratación, puede haber una infección y por ende llega a la muerte, ¿no? Aparecen diferentes niveles dentro de la piel. Aquí les traigo los 3 tipos, ¿no? De manera esquemática. En la primera vemos la subcórnea, ¿ok? Está por debajo de la capa córnea, se aprecia esta ampolla, ¿no? Dérmica, que esta es muy ejemplificada, se puede hablar de lo que sería el pénfigo foliáceo. A diferencia de la suprabasal, está por debajo de por encima de la capa basal, ¿no? Entonces, esta va a ser claramente un claro ejemplo, va a ser el pénfigo vulgar. Y la última es la subepidérmica. Hay un desprendimiento dermoepidérmico y esto se ve muy bien en lo que sería el pénfigoide ampolloso. Entonces, en la primera, en la subcórnea, van a ser ampollas frágiles, ¿no? Con el pequeño roce se pueden eh, quebrar, ¿no? Se pueden ulcerar, a diferencia de lo que sería la tercera, de la subepidérmica, son ampollas ya tensas, duras, es difícil que se rompan, pero puede llegar el caso, pueden ser de 8 hasta 10 centímetros, puede llegar lo que sería el pénfigoide ampolloso, que lo vamos a desglosar más adelante. Para que entiendan un poco lo que sería esto de las ampollas, hay que tener en cuenta las desmogleínas. Puede haber desmogleína 1 como 3, ¿no? Y esto se va a ver a nivel de la unión de los desmosomas y de los hemidesmosomas. Entonces, los desmosomas van a ayudar a la unión entre las células, ¿no? Una con otra se adhieren. Y cuando hay una pérdida de los desmosomas, hay que tener en cuenta que dependiendo del estrato en el que se encuentre, hay una mayor predilección de lo que sería la desmogleína 1, a diferencia de la desmogleína 3. Por ejemplo, va a ser más frecuente, va a haber mayor cantidad de desmogleína tipo 1 en el estrato córneo, granuloso, espinoso, a diferencia de la porción basal, donde va a haber un predominio de la desmogleína 3 a nivel de los hemidesmosomas y no va a haber una ausencia de la desmogleína 3 en las porciones superficiales, por ejemplo, el estrato córneo y granuloso, ¿no? Que no va a haber, va a ser en menor cantidad. Entonces, dependiendo la ausencia y la afección de las desmogleinas, se va a ver una u otra patología. En este caso, cuando hay una ausencia de las desmogleinas de tipo 1, va a haber una predilección para que sea una enfermedad, un pénfigo foliáceo. Ahora, cuando hay una afectación de lo que sería la desmogleína 1 como 3, ambas van a estar afectadas, va a ser el pénfigo vulgar. Y por último, cuando el pénfigoide ampolloso y la dermatitis herpetiforme va a haber una afectación mayor de la desmogleína número 3. Entonces, de esa manera va a haber la porción basal, por ende van a ser ampollas suprabasales, va a haber un desprendimiento de lo que es la dermis,
de la epidermis, desprendimiento dermoepidérmico. A nivel del pemphigoide ampolloso, hay una alteración de los autoanticuerpos que se unen al BPAG2, de los antígenos 2, ¿no? En la dermatitis herpetiforme va a haber una afectación de los autoanticuerpos IgA, ¿no? A nivel de los hemidesmosomas. Entonces, eso es lo principal para poder determinar. Entonces, la afectación de alguna de las desmoglinas puede dar un tipo de patología específica, ¿no? Nos orienta a una u otra patología. Ten en cuenta que las enfermedades ampollares pueden ser trastornos ampollosos inflamatorios y trastornos ampollosos no inflamatorios. Cuando hablas de inflamatorio, estamos hablando que va a haber un denso infiltrado inflamatorio, linfocitario, polimorfo nuclear, neutrofílico, eosinofílico. Entonces, cuando es no inflamatorio, la ampolla no va a tener estas células leucocitarias, ¿no? Vamos a hablar del pénfigo, ¿no? De los trastornos ampollosos inflamatorios. En el pénfigo está causado por anticuerpos que dan lugar a la disolución de las uniones intercelulares dentro de la dermis. Hay una predilección entre la cuarta y la séptima década de vida, independiente de lo que sería el sexo, y tiene diferentes variantes. Una que es el pénfigo vulgar, que es el más frecuente, esto se ve en un 80% de los casos, como se ve en la imagen izquierda, se ve estas ampollas, algunas de estas ya están rotas, hay ulceración de las mismas, pueden apreciarse hasta escamas. El pénfigo vegetante, posteriormente, como su nombre indica, tiene esa forma colariforme, ¿no? Como si fuera un coliflor también. El pénfigo foliáceo, el pénfigo eritematoso y el paraneoplásico, ¿no? Vamos a desglosar cada uno de estos. En el pénfigo vulgar, como les decía, es el más frecuente en un 80% de los casos, y hay una predilección a nivel de la mucosa, la piel, especialmente del cuero cabelludo, cara, axilas, ingle y el tronco. Entonces va a haber una ampolla intraepidérmica. Va a haber una acantólisis suprabasal. Entonces, de esa manera, miren, esta es la basal, la estoy dibujando, y por encima se ve esta ampolla, ¿no? Y como se ve en la microscopía, se ve esa acantólisis suprabasal, están las células bien poliédricas, redondeadas, y si se ven esta porción más interna de la basal, parecen lápidas en fila de lápidas, una al lado de otra. Entonces, como si fuera un cementerio, están una al lado de la otra, y eso es muy característico de los que sería un pénfigo vulgar. En la imagen A se puede apreciar esta ruptura de estas ampollas, se ve erosiones, ulceraciones. A nivel de la imagen 3 hay que tener en cuenta que hay una predilección por las mucosas, entonces va a haber una ulceración de la misma, ¿no? Aquí se aprecia con claridad. Siguiente, el pénfigoide vegetante. Entonces, este es infrecuente, debuta sin ampollas y con presencia de placas vegetantes bien verrugosas, como se aprecia en la imagen izquierda. Tiene pústulas en las ingles, las axilas y las flexuras. Por estas pústulas hace referencia a la pus, ¿no? Entonces, por ende, tiene esa coloración bien amarillenta, ¿no? Entonces, tiene pus cuando esta se rompe, sale al exterior el contenido. Entonces, esta va a ser una ampolla suprabasal por encima de la lámina basal, de la capa basal, de las células basales. Ahora vamos a hablar del pénfigo foliáceo. Esta es endémica en Brasil. Hay una predilección por el cuero cabelludo, la cara, el tórax, la espalda, las mucosas es infrecuente. Hay lesiones eritematosas, costrosas, como se ve en la imagen izquierda, y hay una afectación de la ampolla subcórnea. Por ende, va a ser más fácil la ruptura de estas ampollas. Entonces, está debajo de la capa córnea, se aprecia, es delgada, ¿no? Entonces, esta es la queratina, capa córnea subyacente, ya se aprecia este desprendimiento, ¿no? Esa ampolla epidérmica,
En este caso es subcorneal. Vamos, el pénfigo eritematoso, como su nombre indica, mucho se asocia a lo que sería al lupus eritematoso. Es una forma análoga al lupus eritematoso. ¿Por qué? Porque tiene esta predisposición, esa disposición a nivel malar. Miren, entonces forma como una mariposa. Recuerden que así se ve el lupus. Y la nariz hace lo que sería el vérmix, ¿no? El cuerpo de la mariposa, las alas de la mariposa, entonces tiene una predilección a nivel de la zona malar, a diferencia del pénfigo paraneoplásico, ¿no? El cual está asociado a diferentes tumores malignos, especialmente al linfoma no Hodgkin, ¿no? A nivel de la mucosa y esta predilección, esta ampolla. Vamos a hablar del pénfigo, ¿no? Es un trastorno ampolloso inflamatorio. El pénfigo, hay que tener en cuenta que es una enfermedad autoinmunitaria causada por autoanticuerpos IgG contra las desmogleínas, ¿no? Como hemos dicho, va a haber una destrucción, afección. En este caso, 1 y 3 se rompen las uniones intercelulares de las ampollas, como se aprecia en los hemidesmosomas. Esto se rompe, por eso las células se dispersan. La distribución de las desmogleínas 1 y 3 en la epidermis y la presencia de los autoanticuerpos frente a una o ambas proteínas explica la localización de las ampollas. Entonces, si es 1 va a ser más superficial, si es 3 va a ser más profunda la afección, la ampolla en este caso, hay una distribución de las desmogleínas 1 y 2 en el pénfigo. Y esto se aprecia de esta índole de manera ya con la inmunofluorescencia directa. En la imagen derecha se puede apreciar la imagen A, hace referencia a ese patrón reticular, ¿no? Una red. Muchos de los libros hacen referencia a una red de gallinero, ¿no? Por esa forma específica. Y si pueden apreciar, ya se evidencia aquí esta pérdida y una ampolla suprabasal, porque esta va a ser la lámina basal y por encima va a estar esta ampolla, va a haber una acantólisis, estas células están sueltas y se ve en este patrón reticular, ¿no? Como malla de gallinero, recuerden, eso va a ser una afectación muy frecuente de lo que sería el pénfigo vulgar. Va a haber una afectación a nivel de los hemidesmosomas que estarían a este nivel, ¿no? Y también va a haber una afectación a este nivel, a nivel de los desmosomas, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que veríamos en la imagen número B, en la cual esta ampolla está de manera más superficial que en la anterior. Va a haber una acantólisis superficial y va a haber depósitos de inmunoglobulinas. Va a ser 3 sobre 3 cruces, muy característico de un pénfigo foliáceo, ¿no? Que es bien superficial. Entonces, esta tinción de esa coloración es positiva para pénfigo foliáceo, 3 sobre 3 cruces, ¿ok? Vamos, del pénfigo, eso es lo que vamos a ver en la microscopía. Va a haber una cantólisis, que va a ser la destrucción, ¿no? La disolución de los puentes intercelulares que conectan las células epiteliales escamosas, ¿no? A nivel de los desmosomas. Tiene esa forma bien poliédrica, redondeada. El tratamiento son fármacos inmunosupresores que reducen los títulos de los anticuerpos patógenos. Esos trastornos ampollosos inflamatorios son sujetos mayores de la tercera edad, hay una predilección en la cavidad oral, 10 a 15% en el pénfigo ampolloso. Recuerden, estas ampollas son ampollas tensas, a diferencia de las anteriores. 2 a 8 centímetros son grandes, hay una predilección sobre las caras internas de los muslos, las superficies flexoras de los brazos, axilas, ingles y a nivel de la región inferior del abdomen.
¿no? Ahora en la macroscopía, lo que les decía, son ampollas tensas, pero en la microscopía ya se aprecia el contenido, ¿no? Ese contenido va a ser, como es inflamatorio, tiene que haber polimorfo nuclear, neutrófilos, pero hay una predilección por los eosinófilos, ¿no? Entonces, se aprecia que está por debajo de la capa de las células basales. Son ampollas subepidérmicas, no acantolíticas. Hay un desprendimiento de lo que sería la epidermis de la dermis, o sea, es toda la epidermis se desprende, ¿no? Y en la porción inferior ya se aprecia lo que es la dermis. Entonces hay un desprendimiento dermoepidérmico. El pemphigoide ampolloso es diferente, la inmunofluorescencia, a diferencia de los anteriores. La patogenia se debe a autoanticuerpos que se unen a las proteínas, son necesarias para la adherencia de los queratinocitos, ¿no? A nivel de los desmosomas. Los antígenos del pemphigoide ampolloso, que sería el BPAG del antígeno, son componentes de la formación de las ampollas y son anticuerpos contra uno de esos componentes llamados BPAG2, ¿no? Entonces, eso es muy importante. A diferencia de lo que hemos visto previamente, una imagen de red de gallinero o una imagen subcorneal, ¿no? En esta afección se ve un depósito lineal, una sola línea a nivel de la unión dermoepidérmica. Entonces va a haber una tinción de inmunofluorescencia directa positiva, 3 sobre 3 cruces, esa es la intensidad. Y subyacente a esta ya se puede apreciar lo que sería la ampolla, ¿no? Entonces, por debajo de esta ya se aprecia la ampolla, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo, este es otro. Entonces, ya podemos identificar gracias a la inmunofluorescencia directa, ¿no? Ahora vamos a ver la dermatitis herpetiforme. Es un trastorno infrecuente caracterizado por urticaria, vesículas agrupadas, pruriginosas. Más que todo hay una predilección sobre el sexo masculino entre 30 a 40 años. En cuanto a la patogenia, existe asociación de la enfermedad celíaca, redisposición genética que produce anticuerpos IgA frente a algún componente de las fibrillas de anclaje que fijan la membrana basal epidérmica de la dermis superficial. Entonces, por ende, va a tener una ampolla subepidérmica. Entonces, como pueden apreciar la imagen, en la macroscopía, diré, la imagen superior izquierda presentan estas lesiones que pueden ser bilaterales de un lado, del otro, del codo, simétricas, agrupadas y afectan de forma permanente a las superficies extensoras, en este caso son codos, o puede ser las rodillas. Cuando a la microscopía, podemos apreciar este infiltrado inflamatorio, linfocitario, polimorfo nuclear, neutrófilo. Hay tanto neutrófilo que ya forman ya microabscesos a nivel de las puntas de las papilas dérmicas. Ahora, la inmunofluorescencia, como se puede apreciar, se ve como la formación de gránulos, ¿no? Van unos depósitos granulares como gránulos a nivel IgA positivo, ¿no? Eso tener en cuenta. Pero son gránulos, no es una forma lineal, no quiero que se confunda. Tiene depósitos granulares que están a nivel de las papilas dérmicas, ¿no? Entonces, tiene una tinción 3 sobre 3 cruces, así de intensidad tienen que tener para que pueda hacer un diagnóstico final con inmunofluorescencia. Ya hemos visto trastornos ampollosos no inflamatorios, ahora vamos a ver no inflamatorios. En los no inflamatorios se dividen las aguas, van a ser la epidermólisis ampollosa y la porfiria. Vamos a desglosar cada una de esas. Entonces van a tener defectos heredados o adquiridos que afectan a las proteínas estructurales que mantienen la integridad, ¿no? De la piel. Esto vamos a ver.
Primero, la epidermólisis ampollosa son ampollas en la zona de presión, de roce o traumatismo en el momento del nacimiento o poco después. Se aprecia estas áreas bien rojizas, eritematosas, que esto se ve zonas de presión, de codo, de sacro, también se aprecia en el roce, más que todo en los hombros, en el recién nacido, se aprecia, porque tiene que pasar la cabeza y después los hombros, ¿no? Los brazos. Entonces ya podemos apreciar esas lesiones ya ampollosas. En la microscopía puede ser tipo simple, tipo de la unión, el tipo distrófico y el tipo mixto, ¿no? Que puede ser la asociación entre varios subtipos. En el primero, en el simple presenta mutaciones de los genes que codifican la creatina 14 o la creatina 5. Eso, acuérdense que tiene un modo autosómico dominante de herencia. Entonces va a haber una afectación hereditaria autosómica dominante generacional, ¿no? Más frecuente de epidermólisis ampollosa es la de tipo 1, la simple, en cuanto a un 75 a un 85% de los casos. Y en la imagen izquierda se aprecia la ampolla subepidérmica. Hay un desprendimiento de lo que sería la epidermis a este nivel, ¿no? De la dermis. Entonces, esa sería la ampolla, ¿no? Entonces, hay un desprendimiento dermoepidérmico. Es una ampolla subepidérmica. Hay otra que es a nivel de la unión, que es igual, parecida a la microscopía, solo que presenta autosómicos recesivos. Acuérdense que la primera es modo autosómico dominante hereditario. En cambio, estos son autosómicos recesivos en una de las subunidades de la lámina. Hay una afectación de la lámina lúcida que une a los hemidesmosomas. Entonces, ¿cuál va a ser la lámina lúcida? La última, la basal. Entonces, las células van a estar afectadas por una afectación de lo que sería la desmogleina 3 en este caso, la afectación de los hemidesmosomas. Hemidesmosomas porque solo se aprende desde un lado, desde el otro lado no hay. Cuando es desmosomas, las dos porciones se unen. Hemidesmosomas solo una porción se une. Eso se ve en la microscopía como si fueran proyecciones, ¿no? Uniones intercelulares. Eso mucho se ve en el carcinoma escamoso, por darles un ejemplo, en el carcinoma epidermoide, más que todo en la piel, ¿no? Y se aprecia mucho mejor cuando hay exudado, eczema, principalmente. Entonces va a haber mutaciones de lo que sería el BPAG2, la misma proteína que es diana de los anticuerpos en el penfiboide ampolloso, en la misma, la BPAG2, ¿no? El antígeno 2. Otro tipo es el distrófico, entonces este ya tiene una afectación a nivel, presenta mutaciones en el gen COL7A1 que codifica el colágeno de tipo 7 y el tipo mixto que tiene efectos a varios niveles de lo que sería, puede ser desmogleina 1, puede ser 3 y puede tener diferentes tipos de epidermólisis ampollosa en conjunto, ¿no? Como se ve en la imagen izquierda, ya se puede apreciar que hay un desprendimiento, son ampollas, muchas de ellas ya están erosionadas, como se aprecian. Entonces se ve que están bien eritematosas, muy dolorosas, algunas de esas pruriginosas. Ahora vamos por último a la porfiria. Son pigmentos que están presentes normalmente en la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Entonces son 5. La primera es la porfiria eritropoyética congénita. La segunda es la protoporfiria eritrohepática. Después la tercera es la porfiria aguda intermitente. Después está la porfiria cutánea tardía y la porfiria mixta, ¿no? Que es la unión entre ambas.
hay que tener en cuenta que son vesículas subepidérmicas, igual que las anteriores. Entonces se ve este desprendimiento, miren, a nivel de la unión dermoepidérmica. Esta es la epidermis y la porción inferior es la dermis. Entonces hay un desprendimiento dermoepidérmico. No solamente eso, también se ven esas papilas, ¿no? Papilas, y su interior se ven vasos dilatados, congestivos, ¿no? En cada una de estas papilas se ven paredes engrosadas de estos vasos, presentan depósitos cristalinos de proteínas séricas, incluidas las inmunoglobulinas. Se desconoce al momento todavía la patogenia, ¿no? Acuérdense que son bien rígidas esas papilas, son tan rígidas que no se destruyen con facilidad, se destruyen por encima, ¿no? Sin afección de estas. Por último, aquí les traigo el libro de Pathology of the Skin, que es el libro base, ¿no? Es el libro específico para un dermatopatólogo que está escrito por McKee. Entonces, si alguno tiene alguna duda, quiere un poco profundizar mucho más, se comunica conmigo y yo le paso de manera digital este libro que es el mejor para mí, ¿no? Entre otros. Obviamente no es el único, pero es uno de los mejores, ¿no? En la cual los patólogos nos basamos en cualquier afección de la piel. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Vamos a ver. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos, Cassandra, a ver, quiero identificarlos de mi grupo. Cassandra, la única. Buenas noches, doctor. Todo claro. Todo bien, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, vamos